Cambiamos completamente de tema. El Consejo Asesor del Ministerio de Educación propuso que las clases presenciales deban ser prioridad país durante el 2021. Además, los expertos proponen la creación de un registro nacional de casos COVID-19 en los colegios y la prioridad en la vacunación de todo el profesorado. Para hablar de estas conclusiones, tomamos contacto con Mary Wynne, asesora de Educación para la Salud y Bienestar de la UNESCO. ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Nicolás, ¿qué tal? Bien, todo muy bien, gracias por estos minutos. La gran conclusión al que llega este consejo, nos tocó hace un poco más de un mes conversar justamente cuando se formaba este Consejo Asesor para el Ministerio de Educación, llega a que las clases presenciales tienen que estar sí o sí. ¿Esa es un poco la lectura que se hace del trabajo que han desarrollado? Sí, así es, Nicolás. Por supuesto, dentro de un contexto sanitario que lo permita. Yo creo que es importante destacar que quizás el lenguaje directo del informe que hemos terminado y conversado ayer tiene que ver con la importancia de la reapertura, pero siempre en un contexto sanitario que lo permita. Ahora, en esta conversación me tocó de hecho preguntar por estas conclusiones al ministro de Educación, Raúl Figueroa. Yo le decía, en este Consejo Asesor están de parte de ustedes, lo que ha sido otros miembros relacionados con la educación, pero también hubo personas relacionadas con el ámbito médico, de la salud, el Ministerio de Salud. En esa discusión, porque cuando se habla de clases presenciales ha habido todo un debate, no solamente aquí en Chile, sino alrededor del mundo, sobre la pertinencia o no de volver a clases cuando la situación sanitaria es compleja y cuando se habla de que el distanciamiento físico y la aglomeración no es una buena compañera. ¿Cómo fue también esa discusión dentro del Consejo? Bueno, ha sido interesante escuchar las voces de personas muy expertas en salud pública, en pediatría, también ir a visitar establecimientos que ya estaban funcionando de alguna manera con ciertos grupos, también escuchar las voces de asociaciones de apoderados, los gremios, etcétera. Y por supuesto, hay muchas consideraciones a nivel logístico, digamos, de cómo organizar los espacios y también los sistemas de registro de los controles que estamos viviendo en otras partes del ingreso a los establecimientos, etcétera. Así que hay muchos factores que hay que tomar en cuenta, pero yo creo que el mensaje del Consejo es que tenemos en el contexto sanitario adecuado ponerlo como prioridad la vuelta a clases presenciales hasta que se pueda, porque el cierre escolar tiene impactos negativos en el desarrollo académico y socioemocional de niños, niñas y adolescentes. Y tiene que ser una prioridad volver a asegurarles su acceso a los colegios cuando se pueda. Mary Wynne Delaney, profundicemos en ese punto. Desde la UNESCO también ha hecho un llamado a, en la medida de lo posible, volver a la presencialidad de las clases. ¿Por qué es tan importante en este contexto de pandemia hacer todo lo posible con que los niños, niñas y adolescentes vuelvan a las salas de clases? Bueno, Nicolás, sabemos por la evidencia y por décadas de trabajo en la importancia de asegurar el derecho a la educación, porque el espacio del trabajo en aula, el trabajo con los y las profesoras no se puede sustituir de forma virtual. El espacio social en cuanto a la socialización, la experiencia que van adquiriendo los niños y niñas con sus compañeros, con la formación de relaciones con otros adultos de confianza, es muy importante, y quitarles este espacio o privarles de este espacio puede tener efectos negativos que no solamente son de ahora, sino que impactan tanto el desarrollo socioemocional en el futuro que sus posibilidades académicas. Así que sabemos que, y por ejemplo, en educación inicial, sabemos que, y Chile ha avanzado mucho en este sentido, en ampliar el acceso a la educación preescolar, porque sabemos que esta estimulación temprana, este espacio, realmente marca una diferencia que dura toda la vida. Así que hay que proteger
estos espacios que ya sabíamos antes de la pandemia tienen beneficios enormes para las personas. Dentro del Consejo se analizó también lo que han sido estos modelos híbridos, podríamos llamarlos, complementarios, mixtos de presencialidad, semipresencialidad. ¿Cuál es también la evaluación que se ha tenido sobre en los casos que se puede? Porque sabemos que no todos los estudiantes en Chile pueden llevar a cabo una educación a distancia como corresponde. Hay brechas que desgraciadamente han aumentado justamente producto de esto. Por supuesto, yo creo que esto ha sido una lección dura de la pandemia. Las esperanzas y los esfuerzos que se han invertido en armar sistemas de educación a distancia en línea, en la televisión, en radio, etcétera, y que a pesar de todos los esfuerzos no llegan a muchos y muchas. El ministerio en Chile habla de un 10% de estudiantes que no se lograba mantener un contacto, que lograron bajar un poquito a 7%, pero obviamente a pesar de de los mejores equipos, etcétera, si no podemos lograr y mantener un contacto sostenido con los estudiantes en su realidad, poco probable es que vamos a poder esperar unos logros académicos en estas circunstancias más difíciles. Así que el Consejo sí definitivamente abordó la importancia de la conectividad, de los recursos necesarios para que tanto desde los establecimientos que en las familias y los estudiantes tengan acceso al Internet, acceso a diapositivas adecuadas y, por supuesto, un lugar adecuado para estudiar en la casa, es que también no es así en muchos de los casos. Así que los desafíos son muy grandes y no hay que pretender borrar el tamaño del desafío diciendo que se puede conectarse al Internet. Así que el modelo híbrido, y yo creo que y el Consejo también, y bueno, en muchos países se está apostando a este modelo que combina lo presencial con lo virtual o a distancia para poder ir mostrando esta flexibilidad frente a situaciones sanitarias que obviamente van cambiando y todavía no sabemos en qué momento vamos a estar en el 2021. Haciendo un balance y en el contexto que estamos conversando, ¿se puede hablar de un retroceso de la educación chilena? ¿Se puede cuantificar si efectivamente hay un retroceso? Esto también considerando todo el esfuerzo que se ha dado desde las comunidades educativas, de los profesores, las profesoras, tratando de alguna manera de aplicar nuevas formas de educación. Pero ¿hay efectivamente un retroceso y cuánto podría ser este? Bueno, más que retrocesos, yo diría que hemos visto que las brechas que ya sabíamos que existían antes se han ido profundizando. En cuanto a retrocesos, hay que realmente mantener el foco en niños, niñas y jóvenes que sabíamos ya que estaban en condiciones muy vulnerables y por estos factores que acabamos de mencionar, la falta de conectividad, etcétera, hay que identificarlos bien, asesorarles, apoyarles, hacer un diagnóstico tanto de los temas académicos que socioemocionales que afecta su desempeño académico para tenerles en la mira, en el buen sentido de la palabra, para asegurar que estas brechas y esos retrocesos o falta de oportunidades que vivieron en el 2020 no se van ampliándose en el 2021. Es un desafío muy grande porque tenemos que enfocarnos en las personas, pero también en la capacidad del sistema para identificarlos y apoyarlos a ellos y a sus familias de la forma más adecuada. Hay conceptos que han sido establecidos como los más preocupantes de este 2021 que se viene, el ausentismo, la deserción escolar. Eso va a ser clave, me imagino, enfrentarlo y considerando que en la educación chilena estos no son nuevos, sino que, como dices tú, se podrían ir acentuando producto de lo que se ha vivido durante este tiempo de pandemia, que se va a extender durante todo el 2021 también.
Claro, la deserción es un tema, el proceso de desvinculación educativa que no es en un solo momento, sino un proceso que empieza y si se estima que había una cantidad importante de estudiantes en este proceso de desvinculación o que habían abandonado ya su educación formal, obviamente en estas circunstancias de la pandemia que se hace más complicado el contacto con el colegio, se van desanimándose de mantenerse el vínculo y si van, la evidencia que tenemos es que si se van es muy poco probable que vuelvan, especialmente niños y niñas de los sectores más vulnerables, enfrentando situaciones económicas difíciles, quizás sin haber entrado en la fase de práctica, por ejemplo, en educación técnica y profesional, que justo se ha visto muy afectada por la pandemia y a lo mejor entran en trabajos informales, en el sector informal de la economía, y es muy difícil convencerles que vuelvan, ¿no? Porque la vida sigue y si el sistema no es capaz de responder de forma flexible a sus necesidades, tenemos un doble trabajo en ir a buscarles para que vuelvan a terminar su formación. Bien, Mary Wynn Delaney, muchas gracias como siempre por acompañarnos durante esta mañana. Que estés muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Feliz año. Igualmente, gracias. Felicidades.